Bueno, hoy vamos a tratar de hablar con algunos de los compañeros sobre la tesis de grado, eso que nos costó tanto para poder tener el título de licenciados en comunicación social. Mención audiovisual es la mía, eh, publicidad y publicidad, relaciones públicas y prensa. Creo que eran las tres menciones que se daban en esa época. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Antonio Olivieri fue nuestro profesor de una de las tantas materias. Antonio, ¿cuál fue la tesis tuya? La tesis fue eh, aspectos generales para la reglamentación de la televisión en Venezuela. Mm, ¿Eso qué Fue año fue? porque 1800, 1800. la independencia fue en el 10, la guerra fue del 12 al 21, fue como en 1826 por ahí. No, fue 1971 o 71 o 72, algo así. Pero las tesis de ustedes eran diferentes que las nuestras, ¿no? Era lo que representaba la especialidad. Sí, la especialidad. Quien tomaba tesis de audiovisual se graduaba en audiovisual, pero había estudiado lo mismo que todo el mundo. Y nosotros además éramos 4 años. Eso fue mi tesis. Se Ah, qué bueno. llamaba toda sana vigencia de la cultura afroamericana en Venezuela o cultura afro-venezolana. Mi compañera de tesis es Dania Carbone Ah, ok. y estuvimos haciendo la tesis en Toda Sana. Nos pasamos una semana allá en Toda Sana para la época del 24 de junio, que es Ujú. San San Juan, Pedro, San Juan. San Juan. Ajá. Y entonces Los nos tambores. enfocamos más que todo en los tambores, en lo que es la cultura afro-venezolana, porque ya tenían más de 400 años en esto, ¿verdad? Entonces es aquello de cómo ese baile de tambor pues entra en esa forma de ser de las personas de esa zona, que al fin y al cabo es para todos, porque quien escucha un tambor no deja de moverse, ¿verdad? Bueno, la tutora fue Lil Barceló Sifonte y los jurados fueron Marcos Reyes Andrade, Carmen Cecilia de Maíz y Pedro Grijalva. Fue una tesis audiovisual, porque nosotros nos graduamos en audiovisual, pues el video causó buena impresión, tuvimos mención publicación con 19 puntos. El punto que nos faltó para el 20 fue un errorcito que nosotros tuvimos al defender la tesis, porque los nervios a uno lo atacan. Y entonces en el momento de hacer la defensa, Dania y yo decíamos muchos entonces y muchos qué chévere. Entonces en el entonces y el qué chévere, la profesora Carmen Cecilia nos bajó un punto. Como 10 años después me llegó unos alumnos de la Universidad Católica para preguntarme sobre la tesis, algo así, porque la tenían como referencia. Y eso a mí me llenó de un orgullo. Buenísimo. Por cierto, por ahí está la foto de la composición que se hizo. Era una niña más o menos de 5 o 6 años que estaba sentadita en una piedra en el piso. Y detrás está el río, hay una canoa. Esa composición nos la hizo un muchacho, no recuerdo el nombre, pues anteriormente para hacer todo ese tipo de montaje para esa foto, pues había que, mira, recortar, era todo manual. Hoy en día se hace por computadora y se hacen unas cosas espectaculares. En nuestra época todo era manual. Para poder pasar la tesis, fue una secretaria que nos ayudó a pasar la tesis. Nosotros le dábamos el material y ella lo pasaba, lo revisábamos, lo volvíamos a chequear,
qué sé yo, y al final pues se le puso esa foto y no hicimos el libro como como hizo mucha gente, que era un libro empastado. Nosotros hicimos fue con un tornillito ahí y una carátula de cartulina, qué sé yo. ¿Eso fue exactamente donde, Cristina? En Toda Sana queda okay, por la vía así, de eso que tú estás diciendo. Después de los Caracas, es como una hora más o menos, hay que atravesar un río. Hoy en día creo que sí hay una buena carretera, pero en esa época era pura caminos de tierra. ¿Y Juan Francisco Gómez de qué fue la tesis? Ya cuento, Pollito. No, ella se llamaba algo como la influencia de la televisión en los niños. Era algo así. ¿Y quién era tu compañero de tesis? Era Alfonsito y Liliana. Ah, eran tres. Y no, sí, el tutor era Ramón de Torres y un carajo, que aquí es donde viene el cuento bueno, un carajo, un amigo de Ramón, que era psicólogo o psiquiatra, y entonces nos reuníamos en su consultorio en la Castellana. Y entonces el hombre tenía ahí esas sillas, tú sabes, de psiquiatra, donde acuestan al paciente para que hable y tal. Y el tipo siempre echaba el cuento que él sabía hipnotizar. Y tú sabes cómo es Liliana. No, y tú sabes hipnotizar y vaina y tal. Y entonces un día el hombre nos hizo salir a Ramón, a Alfonsito y a mí de la habitación porque él iba a hacer una sesión de hipnosis a Liliana. Liliana asustada me dice, no me dejes, Pollito. Le digo, no, Liliana, quédate tranquila. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que iba a pasar? No, porque hubo varios intentos de hipnotización. Ajá. Sí. Y bueno, y ahí fueron no sé cuántas sesiones que íbamos nosotros para allá y nos tomábamos nuestra cerveza y hablamos. Ahora, al final sacamos la tesis, yo nunca la entendí un coño, porque eso estaba lleno de fórmulas. Ah, imagínate. No, eso estaba lleno de fórmulas. Porque es una medición, Juan Francisco. Como en clase de matemáticas, y había que despejar unas fórmulas y una vaina muy complicada para mí. Pero la logramos hacer, la terminamos, y el jurado, del único que me acuerdo, es el señor que está ahí presente. Los otros dos que estaban en el jurado, no tengo ni idea, ni para nada, no me acuerdo quiénes eran. Pero yo sé que Olivieri era el que estaba ahí. Y bueno, la pasamos. ¿Con cuánto tampoco sé? No me acuerdo. La empastada, yo de lo más bonita. Pero al final hicimos un comercial con las sobrinas de Liliana, y el comercial era del chocolate ping pong. Entonces las pusimos en el jardín de la casa de Liliana a jugar ping pong, y entonces al final el juego del ping pong era la bolsa del ping pong. Y entonces ellas agarraban después y comían ping pong porque estaban influenciadas por el nombre y el juego. Bueno, se hizo. Se cumplió con la tarea. La tuya, Anita, ¿de qué se trató? Bueno, mi tesis aquí la tengo. Mi tesis se llamaba Estudio exploratorio de las tendencias de crecimiento de las vallas en el Distrito Federal y Distrito Sucre, alternativas de desarrollo, y esas alternativas de desarrollo en ese momento, hablando 39 años atrás, estaban relacionadas con el Metro de Caracas. Y realmente hacer una tesis es una situación de estrés muy fuerte, hasta que finalmente das con el tema que es el que te marca el rumbo. ¿Y por qué yo escogí publicidad exterior, que es donde están ubicadas las vallas? Porque en la clase de medios con el profesor, ahorita no, de verdad que no me acuerdo el nombre, decía cuando llegábamos a ese capítulo de los medios, John Díaz, que trabajaba en Corpa, decía que uno de los medios menos investigados era la publicidad exterior. Como dice Pollo, toda la publicidad se mide, y por eso seguramente lo de las fórmulas, la televisión, la radio, porque se mide
precisamente porque son los argumentos de ventas en la parte de publicidad de los diferentes medios. Entonces teníamos esa desventaja con la publicidad exterior, que era un medio poco medible, poco conocido, ese aspecto. Y yo dije, ya sé, esto es lo que yo voy a hacer mi tesis de grado. Y así fue. Pero fue precisamente un estudio exploratorio. La característica del estudio exploratorio es más que todo alimentar los marcos históricos referenciales de lo que había en ese momento, ¿no? Y por ahí, por un lado, ¿no? Y da la coincidencia que ese año, antes de graduarnos, un año antes, me fui de viaje para Europa con mis padres y fue que cuando tuve la oportunidad de montarme en un metro. Estuve en Londres, pero en Londres no me monté en el metro, sino en el autobús. En París, que fue una cosa espectacular. Imagínense 39 años atrás montarme en un metro en París donde no eran escaleras mecánicas, sino eran cintas que te llevaban a la profundidad, y bueno, y te comunicabas, toda la ciudad se comunicaba con el metro, pues. Y yo vi esa posibilidad y por eso que aunque era un estudio exploratorio, cuando hablábamos de las tendencias de crecimiento, bueno, lo que viene es el metro de Caracas y ahí esto es un medio donde va a haber una oportunidad de comunicación a nivel de publicidad exterior o de medio vallas, pues. Y así fue un poco la historia de mi tesis. Mi tesis, de verdad que no me acuerdo quién fue el jurado. Fue el profesor de metodología el que me ayudó y fue muy bien calificada con derecho a publicación. Creo que fue 20 o 19 con derecho a publicación. Eso es un poquito lo que fue la historia de mi tesis de grado. Anita, por un accidente, yo estuve trabajando en relaciones públicas del grupo Landsberg en la Torre de la Previsora y recuerdo que los Landsberg hicieron una inversión en un negocio, una pantallota, una gran valla en el centro comercial Chacaíto, que se llamaba, nombre que inventé yo, se llamaba el Viditron, porque era una valla formada por cubitos que exponían la cara blanca, verde, roja o azul, y entonces al pasar una señal de computación horizontal y vertical, como una televisión, los cuadritos se orientaban y presentaban diseños que se les mandaba de una computadora. Todavía no había internet en esos años, creo que eso fue en el año 87, 88. Y bueno, gracias a que contacté esa tecnología, me enteré muchos años después, cuando ya estaba aquí en Estados Unidos, que estaban haciendo en un mercado de prueba en una ciudad muy cercana a la mía, una nueva prueba con televisión, pero esta vez con televisión de verdad, basada, cada píxel de la pantalla de televisión era un foco de altísimo rendimiento que se podía ver de día. Y entonces me fui a contactar a esa gente en la ciudad de Shreveport, que está al norte del estado donde estoy yo, que es Luisiana. Bueno, y tuve grandes contactos con esa gente y descubrí la cantidad de problemas técnicos que tienen las vallas basadas en televisión. Dificulto que estas vallas tengan mucho futuro porque el problema que presentan es que distraen mucho la atención de los conductores. Tienen capacidad para poner imágenes en movimiento. Las imágenes pueden cambiar cada vez que se quiera. Se ponen a 1 minuto, a 2 minutos, a 3 minutos. Pero la valla, la esencia de la valla, y por eso la valla está un motivo gráfico colocado ahí, tiene muchísimo futuro, es que siempre los que estén pasando por esa localidad estén viendo la misma valla. Uno de los pocos medios que rechaza las tecnologías avanzadas. De todas maneras, las vallas siguen siendo de outdoor advertising, sigue siendo la parte de la publicidad que menos se investiga, pero de todas maneras aquí en Estados Unidos se investiga muchísimo. Se tiene por cada vallita
ofrecen las compañías fabricantes de outdoor advertising. Hay una estadística bien Medición. grande de el paso de circulación por allí, de toda la circulación y todo eso. Falta María del Mar. Ya, pero antes del mío, porque la tesis yo la hice con Adriana Bonilla y nuestro tutor fue Julio César Pineda, pero era como junta con la de María Eugenia Valecillos y Filomena Ferreira. Eran complementarias. El nuestro era a nivel regional y el de ellos era a nivel nacional. Entonces, tenemos un videíto que nos mandó María Eugenia Pelusa. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estoy para compartir lo que recuerdo yo de mi tesis de grado. Aquí está la niña. Nosotros hablamos sobre la energía nuclear con mi compañera aquí y amiga Filomena Ferreira. Llegamos al tema tutoriadas, guiadas, influenciadas por el doctor Julio César Pineda, que para la fecha era presidente ejecutivo de la CONADIN, que era el organismo a nivel nacional, la comisión que se encargaba de todo lo que era la energía nuclear. El primer reto era, o sea, cómo darle un valor comunicacional a una información de la cual no teníamos idea, nunca habíamos trabajado con nada de eso. Y bueno, recibimos la ayuda también para esto del doctor Laszlo Sajo, un profesor de física de la Universidad Simón Bolívar, quien nos proveyó muchísimo material y nos ayudó a darle forma a eso. Con base en ello se hizo la segunda parte de la tesis, que era un guión audiovisual. De hecho se hizo el audiovisual, no sé qué fue de él. Y eso proponíamos que era como el primer capítulo de una serie destinada a darle difusión a lo que era el hecho nuclear, en vista de que había serios planes para la fecha de empezar a hacer desarrollos en el área aquí en Venezuela, cosa que creo que simplemente no llegó nunca a nada. Después, bueno, una vez lista la tesis, nos llegó el día de la defensa y uno se sentía como que iba para la guillotina todo asustado. Bueno, cuando llegó nuestro turno, la verdad, no nos podemos quejar, no fue excelente, como fue muy pocas las correcciones que nos hicieron. Creo que hubo dos factores importantes que influyó ahí. El primero, la calidad del jurado. Nos tocó Enrique Lazo y Antonio Olivieri, o sea, dos profesores. O sea, ellos eran como unos papás, fueron unos ángeles de Dios, de verdad que mucho cariño uno le tiene, tremendos profesores que fueron. Y después también el tema que, ¿sabes? Al no ser una materia tan conocida, pues creo que también influía en eso, pues. ¿Qué más recuerdo? Pues por supuesto las noches, los días, las semanas de desvelo, leyendo, resumiendo, redactando, ensamblando todo aquel material. Y también la señora que nos ayudó a pasar la tesis al formato, las copias que íbamos a hacer, que era muy hábil con su máquina de escribir. Nosotros le íbamos entregando el material, después lo retirábamos, revisaba Filomena, revisábamos yo, hacíamos las notas al margen, ella rehacía, nos volvía a entregar el material y bueno, y así íbamos avanzando hasta que terminamos antes de imprimir los tomos y todo lo demás que teníamos que hacer. Bueno, no teníamos computadoras, pero lo hicimos. Bueno chicos, la verdad que un placer estar aquí, espero saber de ustedes también, escuchar sus experiencias y bueno, sí, porque ya nos acercamos a 40 años, o sea, 40 años, ¿quién se robó el tiempo? No lo sé, pero bueno, se les quiere mucho. Besos y abrazos y cuídense. Chao. En el caso de nosotros, yo no la tengo, por supuesto se quedó como todos los que estamos fuera en Venezuela. Tampoco me acuerdo mucho el título, pero era algo así como la motivación de las relaciones públicas en las relaciones internacionales de cooperación energética de la energía alterna a nivel latinoamericano. Entonces nosotros hicimos todo el marco teórico de las diferentes alternativas energéticas que hay, que por supuesto Venezuela tenía todas, no solamente las hidrocarburas, sino las hidroeléctricas
y luego todos los espacios que teníamos para hacer solares, yo qué sé. Y por supuesto, al final centramos todo en la nuclear. Hicimos un trabajo bastante fuerte en el campo de las relaciones internacionales. Y fue bien bonito. Bien, fue mucho trabajo. A ver, la experiencia que tengo con eso es muy ardua. Nos reuníamos todas las veces que podíamos en la oficina del profesor, pero era el primer y único director de esa organización nuclear en Venezuela civil. Todos los demás eran militares. Y las secretarias que habían eso eran asimiladas. Entonces ellos estaban súper fastidiados porque un civil estaba primero el presidente y mucho más aún que 4 muchachitas anduvieran por ahí revoloteando todos los días. Entonces al final íbamos sábados y domingos y nos tomábamos, bueno, todo el tiempo del mundo en buscar la información. Julio César era un hombre encantador y nos tenía preparadas, pero pilas de libros y pilas. En aquel entonces había que agarrar apuntes, casi nada de fotocopia, y fue un trabajo arduo, bastante arduo. En fin. Pero al final, de mi jurado, solo me acuerdo de la profesora Grijalva. Por supuesto estaba Julio César, que es el tutor, otro no me acuerdo. Nosotros nos adelantaron la fecha porque Julio César tenía que irse por una convención internacional, no sé qué historia. Sacamos 19 igual con mención publicación. Pero sí, es un trabajo fuerte durante todo el año. Yo ya empecé a trabajar, Adriana también está empezando a trabajar, y de verdad que yo no sé si eso está bien, que los estudiantes lo esfuercen tanto. No sé, Antonio, ¿cuál es tu posición como profesor? Sí, déjame comenzar con un comentario sobre energía nuclear. Venezuela fue el primer país latinoamericano que tuvo energía nuclear con el famoso reactor de Pipe, un reactor civil comprado por Pérez Jiménez, que dirigió originalmente Humberto Fernández Morán, y que fue fabricado por General Electric y bueno, fue muy consentido porque fue uno de los primeros reactores civiles que se utilizó fuera de los Estados Unidos. Después Argentina empezó a montar un buen desarrollo de energía nuclear y ahora Argentina y Brasil principalmente tienen buen desarrollo de energía nuclear, aunque la energía nuclear, ya Alemania, por ejemplo, decidió que desde el año 2030 creo que no va a haber más reactores nucleares en el territorio alemán porque el problema está en los desechos. Los desechos son realmente eternos, es un problema gravísimo. Entonces, Antonio nos iba a decir como profesor qué es lo que él opina, o inclusive como exalumno, pues, sobre las tesis de grado de ahora, porque en el caso tuyo nos contaste que era una forma de tener la especialidad dentro de la carrera, pero en el caso de nosotros, pues simplemente era un trabajo más final con un tema relacionado a la especialidad que veníamos estudiando por 2 años, pero teníamos una amplitud de temas muy grande. Y lo otro que yo quiero preguntarte es ¿por qué tienen esos títulos tan grandes? ¿Cuál es la razón de que nos ponían esos títulos? Que había que pensar en 4 líneas de título. A ver, cuéntanos, Antonio. Sí, debo decir que estoy enterado de que la fiebre por imponerle tesis a los estudiantes, tesis o trabajos especiales de grado a los estudiantes es tan grande que hoy en el pobre bachillerato que se está desarrollando en Venezuela, una de las condiciones para la graduación ahora es que hay que hacer una tesis. Cuando estaba dando clases ya aquí en los Estados Unidos en high school, recuerdo que fuimos a una discusión sobre sobre filosofía de la educación y un especialista insistió muchísimo en que la educación, una de las grandes fallas que tiene en la actualidad es que por algún problema de diseño o por influencia de unos educadores que están comandando la definición filosófica de la educación, tiene mucha tendencia a ser punitiva, a ser un castigo. Si al estudiante no lo amenazas con aplazar
si no le impones unas tareas que tienen que ser muy difíciles y que no tienen muchas veces nada que ver con el proceso de aprendizaje, si la educación, un poco aquella vieja frase, aquel viejo refrán español, la letra con sangre entra. Si no se aplica castigo, no hay educación. Y eso es una absoluta falacia, como decía Kapp. Eso es una absoluta aberración. Y creo que entre las aberraciones más fuertes de la educación secundaria está lo del trabajo de grado. Un buen profesional puede llegar a hacerlo después que ha concluido sus estudios y que comienza a trabajar. No tiene por qué hacer el esfuerzo de un trabajo académico que tiene normas de redacción, normas de presentación, unos protocolos de precisión y de claridad y tal. Justamente por esos protocolos de precisión y claridad es que los títulos son tan largos, porque tienen que ser un poco como las leyes, que no dejen el más mínimo margen de duda de qué se trata. Esto es una aproximación introductoria a las razones por las cuales lo primero es antes que lo segundo. Y ese es el típico título de una tesis. Me parece que se requiere una revolución educativa en la que desaparezcan tanto las tareas como algunas acciones punitivas de maestros contra estudiantes y algunas influencias de maestros sobre los padres para que los padres castiguen a los niños. Y me parece que se requiere que el ambiente escolar y universitario y en general todo ambiente donde se aprende, incluyendo los lugares de trabajo donde se entrena, que haya una insistencia en el placer de aprender en vez de el castigo que tengo por la necesidad de aprender. Bueno, eso yo me imagino que debe cambiar ahora con esto de la pandemia, que la gente tiene que aprender a través de una computadora, porque ¿cómo retienes tú a un niño enfrente de una computadora durante tanto tiempo? Supongamos que es 1 hora cada materia o 2 horas o 3 horas. Es muy difícil mantener a una persona pegada de una computadora que no sea algo que lo entretenga en realidad. Claro, hay en medio de las discusiones que sé que se están llevando a cabo, una de ellas es la de, ¿es la vida un asunto de materias? ¿Acaso la astronomía que tenemos cuando miramos al cielo no es lo mismo que la biología cuando bajamos la mirada y la paseamos por la gramita? Y no es lo mismo que la biología cuando me veo las manos. Debería haber una mayor sincronización entre eso que han llamado las materias, que es una especie de división artificial del mundo. El mundo es matemático, pero no tiene nada que ver con lo físico, y lo físico no tiene nada que ver con el derecho, y el derecho no tiene nada que ver con mi personalidad, y mi personalidad no tiene nada que ver con la vista, que es óptica. Hay que integrar más las cosas y la forma como el conocimiento esté almacenado dentro de la mente de una persona debería ser mucho más global, más holístico. Hay muchos especialistas que han escrito porque entre los grandes retos que tiene la sociedad actual está el de garantizar que la próxima generación va a ser tan buena como la nuestra. De lo cual, por cierto, no hay la más mínima garantía. No tenemos ni idea de si los nietos nuestros van a estar en lo mismo en que estamos nosotros o no. Bueno. Sí. Yo quería también dar mi opinión en relación a eso. Y yo creo que todo, yo voy a hablar en función de mi experiencia y atando ciertos cabos, ¿no? En la universidad nos enseñan una herramienta súper importante, que es la metodología, que es la que nos va a llevar a una tesis de grado. Incluso en conversaciones anteriores yo había dicho que
la única materia que a mí me rasparon en la universidad fue metodología. Y de verdad que yo doy gracias a Dios que me la rasparon, porque después entendí la importancia de la metodología, pero no la metodología para cumplir un requisito como es una tesis, sino la metodología para toda tu vida. Eso sí tiene que ver con la forma como enseñas la herramienta. Esto es aprender haciendo, utilizando otros mecanismos para hacer entender de la importancia de uno ir organizado para alcanzar objetivos. Entonces hay que explicar una metodología y una tesis de grado, cómo se come eso y para qué me sirve. Eso es importante hacerlo ver. Y me pasó, por ejemplo, en una oportunidad que tuve de un curso que era gerencia en liderazgo comunitario, que lo dictaba la gente del grupo CESAP vinculado a la OCAP, y ahí yo aprendí una herramienta que yo decía, ¿cómo es posible que esta herramienta no la haya visto yo en la universidad? Y tenía que ver con la sistematización de la información. Sistematizar información es tan importante para la vida, para el trabajo. Tanto que yo, por ejemplo, en los últimos videos que yo he hecho, yo doy gracias a Dios de que he sistematizado información para poder armar las cosas. Igual con cualquier evento, con cualquier cosa que te plantees en la vida, tienes que ir organizadamente. De ahí la importancia de entender la metodología. Y fíjense usted, en este trabajo que yo hice esto, que es un trabajo de emprendimiento para formar el trabajo final de ese programa, era un programa que se llamaba el programa Ser un Empresario. Tú tenías que presentar un proyecto llave en mano. Y esto es tan importante que un proyecto llave en mano, por lo menos es lo que te pide un banco. Y donde uno tiene que aunque uno no es muy amigable con los números, tú tienes que justificar, dar indicadores del por qué a ti te van a dar financiamiento. Entonces tiene que entender uno que tiene que llevar una información muy metodológica para lograr ese objetivo de que tengan tu financiamiento. Y eso pasa por haber revisado qué fue lo que yo vi en la universidad, ¿verdad? Entonces tienes que tener un marco histórico, un marco referencial, cuál es tu hipótesis, cuál es el planteamiento del problema, cuáles son las soluciones, cuál es el presupuesto, en cuánto tiempo. Y eso lo tienes el flujo de caja, una cantidad de términos, y todo eso viene dado por la metodología. Entonces, si los jóvenes o los estudiantes entendieran que mi tesis de grado puede ser un proyecto llave en mano, yo creo que esto se está comiendo de una manera diferente. Que es un instrumento para la vida, es un instrumento de la planificación. Totalmente de acuerdo. Aún más, deberíamos tener metodología aplicada automáticamente en el pensamiento. Cada vez que estamos pensando, en vez de irnos por esos derroteros tan anárquicos que generalmente terminan ilustrados en sueños absurdos, deberíamos tener herramientas en el pensamiento, herramientas de lógica, de ordenación, de jerarquización, para que tengamos cada vez menos angustia, menos frustraciones, menos errores. Yo creo que hay muchísimas personas que fracasan en la vida, o al menos no tienen el éxito que esperaban en la vida, simplemente porque piensan mal. Y pensar mal es un problema de escasez de metodología. Bueno, fíjate que este tema de las tesis todavía yo creo que sigue vigente en todas las universidades. Después que nosotros nos graduamos en el 81, yo no tuve oportunidad de ver otras tesis. Sin embargo, cuando hice el posgrado en comunicación organizacional en la Católica, también se exigió otra tesis, una tesis. Pero en esta ocasión te daban el título de especialista en comunicación organizacional, por ejemplo. Y para tú, cuando entregabas la tesis de grado, entonces optabas a otro título que es la maestría en comunicación organizacional. Fue tanta la frustración que yo tuve con el tema de la tesis, de las tesis
en esa parte ya, en ese posgrado, que yo me quedé con la especialización, que no necesitaba la tesis. Mi punto de preguntarle a Antonio es porque yo tengo, digamos, una duda existencial al respecto. Yo creo que a nivel de pregrado, por nosotros lo que tenemos es un pregrado, me parece mucho más práctico el sistema que, por lo menos mi hija es diseñadora gráfica aquí, ¿no? Ella no tiene que hacer tesis, ella tiene que hacer es portafolio. ¿Y qué es el portafolio? Son todos los mejores trabajos que ella ha tenido durante toda la carrera, y luego el profesor que le guía eso le dice, mira, te faltaría tal o cual tema por tratar, o cámbialo, y ella en ese semestre donde hizo el portafolio, hizo 2 o 3 proyectos más y completó la gama de toda la diversidad de su trabajo. Entonces me parece mucho más lógico a nivel de pregrado que sea una cosa así. Ya a nivel de posgrado, sí me parece más lógico lo que tú me estás contando, Anita, que ya ese tiene un objetivo más allá, ya es otro nivel. Igualito ella, al presentar un papel de trabajo o un portafolio, ya eso va con una estructurar. Sí, no, eso del principio hasta el final, y eso exacto, es un poco lo que exacto, pero no es un trabajo que a veces, como dice ella, que le costó tanto conseguir un tema. Nuestro lo pasaba bastante fácil porque Julio César fue para la escuela y peleó los nombres de nosotros. Él tutorió a Pelusa y a Filo, a Bástola y a Ricardo Vegas y a nosotros. Y él peleó esos 3 nombres, esos 3 títulos y esos 3 temas, porque no te acuerdas que hubo personas que tuvieron que cambiarlo. Bueno, Cristina dijo que lo tuvo que cambiar ella también. O sea, que esa dificultad la tienes. ¿Pero por qué? Porque son temas muy, muy teóricos de repente. Gente que al profesor le puede parecer que las mujeres no tenían que entrar. A ti, lógico, tienes razón, era de vanguardia. Pero si tiene un objetivo, el objetivo no es solamente la parte académica, metodológica. Nosotros vimos 3 metodologías. No, 3, no una, 3. Ya deberíamos saber algo de metodología. Y sin embargo, exacto. Porque es que nos obligaba a un esquema demasiado, no sé si es arcaico, pues. No, porque es que yo no creo que es arcaico, sino que esos forman parte dentro de un proceso de planificación. A mí lo que me ha costado dentro de un proceso de planificación es precisamente decir cuál es el problema y cómo lo voy a abordar. Y aprendí una metodología que se llamaba el árbol de los problemas y el árbol de las soluciones, para poder llegar precisamente a eso que se quiere investigar, ¿no? Yo lo que creo que tiene que ver con esas herramientas que sean muy amigables, que sean la razón de por qué haces todo este esfuerzo, y que es algo que te va a servir para tu profesión y para tu vida. Porque te vuelvo a poner el ejemplo tan tonto como puede ser que si yo voy para Caracas no puedo agarrar la vía para Cumaná. O sea, tiene que haber objetivos y todo, y a nosotros nos pasa. Si nosotros tenemos clientes, no hay que hacer procesos de rendición de cuentas. Y procesos de rendición de cuentas que comienzan con una historia y terminan. Eso hay que contarlo. Bueno, a mí me pasa. Yo estoy acostumbrada a entregar cuentas de las cosas que yo hago. Entonces, y el tema del portafolio, creo que hoy en día se está utilizando, es más que todo para tú mostrar cuál es el trabajo que estás haciendo o las capacidades que tienes a la hora de entrar a buscar un trabajo. Eso creo que es parte de, porque Mariana creo que tuvo que hacer eso del portafolio, mostrando los trabajos que había hecho en la universidad, los trabajos que hizo estando haciendo una pasantía y los trabajos que hizo haciendo está trabajando en una televisora aquí en Estados Unidos, y eso le ha ayudado a ella como que a ofrecer qué es lo que tú eres capaz de hacer. Sí. Bueno, Fue una época única con sus ventajas y desventajas. La Venezuela hecha a pulso. Recordamos tiempos mejores y sin darnos cuenta hemos sido protagonistas de los cambios tecnológicos, de cuando hacer una tesis nos costaba noches de insomnio, noches de lecturas obligadas y una imaginación activa hasta el día de la entrega y luego la defensa. Una variedad de trabajos de investigación que se hacían de manera individual o en grupos de 2 o 3 personas, con temas variados,
forman parte de la biblioteca de la UCAP. Casi todas estas investigaciones con mención publicación. No todas corrieron con el apoyo monetario para ser publicadas, sin embargo, pueden ser consultadas en la biblioteca de la Universidad Católica Andrés Bello.